una ponencia de Isaac Hawley, que como veis no está aquí, sino que está en ADIAR, está en la sede de ADIAR. Entonces, a través de videoconferencia nos va a dar una presentación de qué hay detrás de la máscara. Isaac, muchísimas gracias por hacer este experimento. No, gracias a ti, porque tú fue el que creaste la idea. Sí, bueno, pues y tú decidiste aceptarla, aceptar el desafío. Bueno, muchas gracias y queda todo tuyo. Vale. Primero, buenos días a todos, porque ya es de día apenas, ¿verdad? La mañana. Me parece que esta es la primera vez que en unas jornadas se hace una videoconferencia. Y yo espero, por lo que yo he hablado con Carlos, que en el futuro podamos hacer, bueno, yo regreso a España el 15 de abril, pero mi idea, incluso con Ángeles la hemos hablado, y con Carlos también, es que mucho de nuestra problemática de comunicarnos por las distancias se pueda reducir por medio de este medio. Entonces, hoy vamos a tener la presentación que me pidió Carlos sobre qué hay tras la máscara de la personalidad. He preparado una presentación en PowerPoint que van a ver a continuación. Isaac, perdona que te corte un momentito. Nos gustaría mucho que nos dijeras dónde estás. Mira, ahorita estoy en una de las casas dentro del campus de la sociedad. Hoy se celebra la conferencia del sur de la India de la Sociedad Teosófica. Vienen aproximadamente 150 miembros de diferentes ramas y hoy en la mañana se inició con la introducción del vicepresidente de la sociedad, Chita Nelakanta, y yo después di una conferencia también. Va a durar desde hoy hasta el domingo. Y bueno, son actividades que se van desarrollando toda la mañana. La sociedad ahorita se está, digámoslo así, por los planes de Tim Boyd, desarrollando y empezándose a modificar muchas cosas. Más actividades y sobre todo también la atención a los edificios que se van a remozar y a reciclar. La mayoría va a ser, le van a meter la mano, ya tienen muchos años de haber sido dejados. La temperatura acá está a 37 grados y sigue subiendo. Por eso yo voy a salir corriendo dentro de 2 semanas, porque ya para mí es demasiado, ¿sí? Me empiezo a llenar todo el cuerpo de lo que aquí le llaman prickly heat, el salpullido de los niños, ¿sí? Por tanto calor, por tanto sudar. Porque ahorita la humedad está en el 92%. Entonces, imagínense, 37 grados y 92 de temperatura y 92 de humedad, es una especie de sauna, ¿sí? Bueno, de ahí en fuera, la sociedad ya se ha recuperado. Bueno, en realidad a la sociedad teosófica casi no le ocurrió nada con la inundación, porque gracias a que la tierra de la sociedad absorbe inmediatamente el agua, ser una tierra arenosa, no hubo inundaciones dentro de la sociedad, quizá un día y desaparecieron al otro día. Pero la ciudad la pasó muy mal. Ángeles hizo el favor de hacer llegar un dinero para ayudar en ello de la rama Arjuna y fue entregado, así como otro dinero para la escuela Olcott. Todos han de saber que la escuela Olcott pues se puede decir, da educación y alimento a unos 400 niños, más o menos, o 500 de la casta más baja. La verdad, están haciendo un trabajo magnífico. Y yo los invito a que los que puedan hacer alguna ayuda en el futuro lo hagan, porque aquí se emplea verdaderamente. No hay ninguna desviación ni nada, porque yo lo he estado viendo cada vez que voy a dar dinero y cuando visitamos la escuela, la cantidad de niños que si no hubiera por eso no tendrían educación ni comida, incluso a veces les dan hasta vestido. Bien, más o menos, si alguien tiene alguna pregunta en particular, gusto
Después de la presentación me dará gusto contestarlas si las sé. Empezamos, Carlos. Sí, adelante. Vale. Voy a usar una pequeña presentación que hice en PowerPoint. Bueno, la ven todos, ¿verdad? Sí. Bien. La famosa máscara. Ya saben que la palabra persona viene del término griego personare, que significa máscara. Pero para empezar quisiera yo introducir el tema que viene en el fragmento tercero de La Voz del Silencio. Isaac, perdona. Sí. ¿Puedes hacer grande la presentación? Ah, perdona, sí, tienes razón. Es que esto es diferente. Ahí está. El manto de la oscuridad cubre las profundidades de la materia. Entre sus pliegues me abro paso con dificultad. Bajo la penetración de mi mirada, el velo se hace más espeso. Señor, le dice el discípulo a su maestro, se disipa agitando tu mano. Una sombra avanza reptando como una serpiente enroscada que se despereza, crece, se dilata y desaparece en la oscuridad. Es la sombra de ti mismo, ajena al sendero, le dice el maestro al discípulo, en la oscuridad de tus pecados. Esto nos viene a decir que dentro de la literatura teosófica, en una de las obras más importantes que escribió Madame Blavatsky, y en otras obras como la que comenta la señora Joe Mill sobre Luz en el Sendero, se habla de este aspecto. Algunos estudiantes no acaban de ver que dentro de nosotros hay dos grandes energías, la luz y la oscuridad. Y esta introducción es un intento para que ustedes vayan, vamos, más o menos dándose cuenta que esto no es cuestión solamente de los psicólogos de la corriente junguiana. Es algo real. Ya desde la antigüedad aparece mencionado este aspecto. Cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan real como la misma dotación biológica. El clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y la conducta de nuestros padres y familiares. Es inevitable, somos afectados por la familia. A pesar de lo que traemos, el impulso y la influencia de ellos es muy grande. De este modo, nuestros padres nos transmiten en forma de pautas disfuncionales de conducta los problemas que ellos no han logrado resolver en su propia vida. En otras palabras, nuestros padres activan este arquetipo llamado sombra, que está siempre tras la máscara. Y ahorita veremos algo de ello. No quiere decir que esta activación sea consciente. Lo que ellos hacen cuando nos dan su amor y cariño es que también proyectan sus propias sombras sobre nosotros. Nosotros lo absorbemos sobre todo en las primeras fases de nuestro desarrollo. Aquí debemos agregar lo que ya el alma del sujeto trae a la encarnación por la ley kármica. Se une a la familia que le es empática con esta carga de vidas pasadas. O sea, tenemos la familia que merecemos. Nadie nos ha castigado con la familia. La tenemos porque nosotros, no nosotros, nuestra alma decidió que era el mejor lugar para nuestro desarrollo. Podemos decir que nacemos en la familia que nos escoge nuestra alma, tanto para la retribución, así como para las lecciones a aprender en esta vida. La importancia de la familia que tenemos es muy grande, porque de alguna manera, y es muy probable, hayamos estado unidos con alguno de los personajes que ahora son nuestros padres, o nuestros hermanos, o nuestros parientes. De otra forma en el pasado, por supuesto. Y por las lecciones no concluidas, nos volvemos a reunir en esta, bajo las nuevas, vamos a decir, representaciones que tenemos.
Cada niño o niña emprende el necesario proceso de desarrollo de su ego en la atmósfera psicológica creada por sus padres, parientes, tutores y otras fuentes importantes de la amor y aprobación. Ya hay una gran influencia, además de la carga kármica y los escándalos que traemos. La familia es inevitable que nos va a influir, y no solamente la familia primaria, sino todos los parientes y todos los amigos y los maestros y los que conocemos. El proceso de la creación del ego personal, también al mismo tiempo el proceso de la creación de la sombra y de la máscara, van en conjunto, todos van en paralelo. En la medida que el ego inferior va afirmándose en la conciencia del niño o de la niña, va configurándose también una máscara, la llamada la persona, el semblante que exhibimos ante el mundo, el rostro que refleja lo que creemos ser y lo que los demás creen que somos. Esto es muy importante que lo detectemos, porque nosotros hemos llegado a identificarnos con la máscara y creemos que somos esto, cuando es solamente una apariencia artificial desarrollada por la estructura del ego personal, del ego inferior, para poder interrelacionarse en el mundo, para poder recibir lo que necesita, para poder ser aceptado y recibir cariño y afecto y atenciones. Es una temporal manera de mostrarnos, porque si tras la máscara veríamos una riqueza inmensa. La persona satisface las demandas de nuestro entorno y de nuestra cultura, adaptando nuestro ego inferior ideal a las expectativas y valores del mundo en que vivimos. Todos tenemos una idea que es casi siempre mejor de lo que somos. Esa idea de lo que somos o creemos ser se contrarresta mucho con el aspecto tras la máscara, mientras que la sombra se convierte en una especie de cubo de basura que se encarga del trabajo sucio. O sea, en otras palabras, yo trato y me creo que yo soy como me muestro ante los demás, y por supuesto, las cosas que sé que no agradan y que me doy cuenta, las reprimo y las niego, y así voy alimentando ese aspecto que está dentro de mí. Le voy dando más vida, se va volviendo más fuerte. En el interior de cada sujeto conviven diversas energías o vibraciones. Estas podrían subdividirse para su mejor comprensión en energías buenas y malas. Estas energías se manifiestan en el plano mental como pensamientos puros e impuros, en el plano emocional como emociones puras e impuras, y en el plano físico como acciones armónicas o desarmónicas. Este aspecto es importante que seamos conscientes de ello todos. Todos tenemos estas fuerzas tras la máscara. No es una teoría psicológica, ni es una enseñanza más de las que escuchamos y que está bien por ahí. Es nuestra realidad. Si no somos conscientes de ello, poco haremos para nuestro desarrollo, porque el primer paso es confrontarnos con este aspecto. Dice nuevamente la voz del silencio: lucha con tus pensamientos impuros antes de que ellos te dominen. Trátalos como ellos pretenden tratarte a ti, porque si los toleras y arraigan y crecen, ten presente que estos pensamientos te subyugarán y te matarán. Ten cuidado, discípulo, no permitas que ni siquiera la sombra de ellos se acerque a ti, porque crecerá, aumentará en magnitud y poder, y entonces esta criatura de las tinieblas absorberá tu ser antes de que hayas dado cuenta de la presencia del negro y abominable monstruo. La sombra crece más cuando más se le niega. Cuando pensamos que somos buenitos y los demás son los malos de la película. Cuando criticamos obsesivamente a alguien sin darnos cuenta que estamos proyectando esa sombra
que nosotros tenemos en él o en ella. El estudiante de teosofía tiene mucho cuidado en sus críticas, porque sabe que proyecta su propia oscuridad cuando estas son destructivas, o proyecta sus aspectos superiores cuando son positivos. Ambos aspectos subyacen en nosotros. Es la naturaleza de la relación que hay entre el alma y la mente lo que hace posible que la mente en su libertad se corrompa y después eclipse al alma y se separe de ella. La mente corrupta y enferma es el principal factor del deterioro de nuestra naturaleza terrena. Es ahí donde está la clave. Por eso ustedes saben muy bien que en todas las tradiciones se habla de tener atención y cuidado de la mente, vigilarla 3 veces al día, qué tipo de pensamientos están entrando, qué tipo de pensamientos estoy manteniendo. Hay una investigación que se ha hecho, ya tiene mucho tiempo, pero que cada vez más se difunde, menciona que un pensamiento de tristeza o de melancolía mantenido más o menos 1 minuto, hay un bajo de defensas de un 30% de la persona, solamente con mantener un pensamiento de tristeza y depresión o melancolía por 1 minuto. Ustedes se dan cuenta la poderosa fuerza que tiene la mente. Ahora, pónganse ustedes si constantemente estamos atacando y criticando a los demás, al sistema político, a lo mal que nos está yendo, a la situación económica. Esa amargura lo único que está haciendo es alimentar este aspecto que todos tenemos. La importancia de tomar conciencia es muy grande. Por eso casi todas las escuelas insisten en el autoconocimiento. Yo recuerdo muy bien que en algún momento, cuando he dado charlas en España, en algunos lugares, en algún lugar, se me criticaba, si podemos decirlo así, porque yo era demasiado psicólogo. Bueno, podría ser que habría que criticar también al Buda. El budismo es una psicología, una filosofía psicológica. Pero esto cada vez tiene más importancia. La señora Blavatsky dice, en uno de los pasajes de sus cartas, de las Collected Writings, si la persona no tiene una estructura madura, ya vemos lo que quiere decir con madura, por lo menos lo suficientemente equilibrada, y se conoce, corre el peligro de que las fuerzas internas, cuando se despierten, la arrastren. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una personalidad hasta cierto punto equilibrada, más o menos sana, para poder soportar el peso de lo que exige el sendero espiritual, la transformación, la autorrealización. Ejemplos de lo contrario, ya saben ustedes que en muchos lugares hay gente que está guardada porque no soportaron la presión. La locura es uno de los casos. ¿Por qué? Porque la estructura no está preparada para recibir fuerzas poderosas. De ahí que la enseñanza teosófica nos va diciendo de poco a poco vamos transitando por este sendero, conociéndonos, aprendiendo y viendo lo que hay tras la máscara y empezándolo a aceptar, porque no tenemos otra solución. Reconocerlo y aceptarlo. La sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas, personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia, por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psique. Todo aquello que ustedes no aceptan, que no les agrada a ustedes mismos, lo mandan a ese cubo de basura o a ese diván, es la sombra. Al principio lo recibe, pero la vamos alimentando hasta que se vuelve lo que llamamos en psicología una entidad autónoma. ¿Qué significa? Es como un ser que vive dentro de nosotros y que tiene autonomía. No lo podemos someter. Al contrario, ella tiene mucho poder. Y eso lo hemos comentado. Una de las capacidades que tiene para mantenerse a raya de nosotros es el miedo.
muchas pesadillas están generadas por este aspecto. Pero bien, déjenme seguir todavía. Estos contenidos rechazados no desaparecen y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo y mira los esfuerzos desde este. O sea, es como alguien que nos acompaña constantemente y nos observa y está atento. Entre más yo apuesto por la luz, este aspecto se vuelve más poderoso. Ustedes dirán, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que podemos para empezar a hacer es conocernos, el autoconocimiento, y tener el valor de ver lo que hay tras la máscara. ¿Qué puede haber? Envidia, crítica, prejuicios, condicionamientos, racismos, egoísmos, ambiciones, a veces cosas más fuertes. Una vez escuché a un paciente de la pedrastría, por ejemplo, pero es toda parte, son partes de ese elemento que tenemos en nosotros y que yo no digo que lo publiquemos, lo que tenemos es verlo, reconocerlo y aceptarlo. No hay otra solución. Por más mágica que ustedes crean que van a ser sus mantras o invocaciones, lo único que vamos a lograr es que ese aspecto se vuelva más poderoso. Lo único que nos pide es, veme, reconóceme, y yo ya me contento con eso. Dado que la sangre representa nuestros impulsos más primitivos, nuestra faceta instintiva animal como sumatorio de todo nuestro pasado evolutivo, las dificultades vitales encontradas generalmente en hombres y mujeres pueden deberse ¿a qué? A que la omitimos o la suprimimos a la sombra, imposibilidad que degenere una revuelta de aquello que se pretende eliminar, o sea, que ella se vuelva en contra del sujeto. Hay un concepto un poco complicado, pero que se llama antinodromía. Antinodromía. Es un concepto acuñado por el doctor Jung. Él dice, en tanto nosotros reprimamos un aspecto, acabaremos volviéndonos ese aspecto. Y la pobre personalidad buena quedará subyugada por esa oscuridad. Ustedes recuerdan 2 o 3 ejemplos, hay uno que viene ahorita a la memoria. Ese gobernador de Nueva York, ustedes recuerdan que era famoso por perseguir a las prostitutas, encarcelarlas, detenerlas. ¿Saben cómo acabó? Lo encontraron en un prostíbulo abrazado de 2 prostitutas. O sea, aquello que tanto atacó, en eso se convirtió. Esto es muy interesante. Siempre que ustedes y yo seamos conscientes. La sombra también se puede mostrar simbólicamente a través de representaciones en los sueños, tales como serpientes, dragones, monstruos y demonios, entre otras muchas, que existiría tanto una sombra de carácter individual como una colectiva. Cuando hablo de sombra colectiva, vamos a hablar de la sombra de la familia. La familia tiene su sombra, nuestros amigos, nuestra pareja, en el trabajo, en todos lados vamos como pueblo la tenemos. Los madrileños tienen su sombrita, los catalanes también. Y ahorita los catalanes la tienen un poco fuerte. Los mexicanos también, para que no digan que se quiera escaquear este cuate. O sea que todos, y también los argentinos, por eso de Carmen Sesco. Pero la sombra de los argentinos es más grande, ¿eh? Una chica argentina se llama Laura. Es encantadora, pero tiene también su sombrita, ¿eh? Bien, es algo que está con nosotros y no podemos evitarlo. Cuando la sombra aparece por primera vez, nos parece tan repulsiva que ni siquiera imaginamos que tenga que tratarla con respeto. Intentamos hacer tratos con ella sin la misma intención de cumplirlos, pero no podemos engañarla. Con el tiempo vuelve
llamando nuevamente a nuestra puerta. O sea, si ya despertó la sombra, porque eso viene tarde o temprano, tenemos que hacer un trabajo de acercarnos y laboriosamente llegar a un acuerdo con ella. No volvernos como ella, pero tampoco permitir rechazarla constantemente. No hay modo de evitar que llegue el momento de enfrentarse a la sombra. Pero siempre nos sentiríamos tentados a negar de antemano las necesidades de la sombra o a subir a sus demandas sin ofrecer resistencia. Uno de los temas muy ahora recorridos de este tema es la adicción. La adicción en diferentes aspectos tiene que ver con la sombra y posiblemente degrada en otros aspectos también de la psique. Por desgracia, sin un cambio de actitud, no hay posibilidad de reconciliación con la sombra. Más que arrojar a la sombra lejos de nosotros en un ataque de rabia, tenemos que relacionarnos con ella voluntariamente hasta que llegue un momento en que la veamos bajo una nueva luz. ¿Esto qué significaría? Que es un trabajo laborioso, que nos va a llevar mucho tiempo, que es un trabajo muy personal, aunque a veces haya, pues, llamamos terapias de grupo de la sombra. Pero este trabajo lo vamos haciendo cada día, dándole su lugar. ¿Y cómo es dándole su lugar? Normalmente en el hombre aparece la sombra del mismo sexo en los sueños y en la mujer del mismo sexo que ella. Se hace un trabajo de ir aprendiendo de ella, de ir reconociéndola y de dialogar constantemente con ese aspecto, obvio, dialogar con la mente, la imaginación. Pero ya al final les voy a dar alguna explicación bajo este aspecto. El trabajo con la sombra te permite entrar dentro de ti mismo y ver tu sombra. La autoconciencia lleva a la autorreflexión y al cambio psicológico. El puro hecho de que ustedes deseen conocerse y aceptar lo que van a ver, ese lado que no les agrada de ustedes, a ponerlo por escrito. No lo van a publicar, lo van a poner por escrito para ustedes y a tenerlo frente a ustedes y ir reconociendo que así se comportan, que así piensan y sienten, va a descargar mucho de la presión que todos sentimos cuando la estamos negando constantemente. Este es el reto de todo ser humano, reconciliarnos con la sombra, y para ello primero intentamos reconocerla. Es el recuerdo cargado de pasiones, anhelos, resentimientos, lo que crea nuestras diferentes humores. Dirían los alquimistas, la cólera, la melancolía, etc. Todas son aflicciones del yo personal, el cuerpo de nuestra mente inferior y de las emociones, que da origen a las complicaciones y desórdenes, causa de todo tipo de mal funcionamiento, por lo que dice el señor Sri Ram. Entonces, las aflicciones del yo personal, el cuerpo de nuestra mente inferior, las emociones generan el alimento de este aspecto. Este aspecto es un gran instructor si lo sabemos ver. Si ustedes recuerdan en una de las charlas que vimos sobre el mito de Osiris e Isis y Horus y Set, en este mito egipcio, Set, el hermano negativo de Osiris, recuerden que es el malo, Set es la otra cara de la moneda, es el aspecto oscuro de Osiris, viene a tener un papel muy importante en el mito. Él lo rapta, él lo destruye, lo divide en partes, pero después lo vuelve inmortal. O sea, este aspecto oscuro se vuelve nuestro instructor si sabemos entender su concepto, si sabemos reconocerlo y aceptarlo, y en lugar de descargar su ira o esta parte generarnos problemas, incluso enfermedades y accidentes, se convierte, vamos a decirlo así, en un ayudante para nuestra realización. Si sabemos verlo y sabemos entenderlo. Solo cuando puedes amar todo tal cual es, crece en ti la fuerza para cambiarlo todo. Todo lo que rechazo lo alimento inconscientemente de energía y crece.
Yo recuerdo en la atención a veces algunos pacientes cuando me decían, fíjese que yo rechazaba de mi padre esto o de mi madre de esto, y con el tiempo me fui convirtiendo en lo mismo que yo rechazaba, porque al rechazar algo lo alimentamos. Supónganse que ustedes y yo tenemos una debilidad, vamos a hablar de la envidia. Nos damos cuenta que la tenemos, pero estamos constantemente negando que somos envidiosos. Envidiosos son los demás. Yo no soy envidioso. Lo único que vamos a hacer es que con el tiempo se vuelva más poderosa hasta que ya no tengamos fuerzas para ponerla a raya y estemos sufriendo porque otros tienen cosas que yo no tengo o hacen cosas que yo no hago. La envidia es uno de los 3 venenos. Recuerden, en la rueda de la vida y de la muerte del budismo tibetano, un veneno que destruye muchísimo las buenas acciones que llevamos a cabo. El doctor Jung llamó proyección, la definió como atribuir a terceros los conflictos propios o ver en otros cosas que en el sujeto es incapaz de ver en sí mismo. Esto tiene su clave. Yo puedo ver a una persona y me puede informar. Esa persona se ve muy seria, triste y parece que a veces se muestra con mal carácter. Eso es información. Pero otra cosa es que yo diga, mira, ese solamente se enoja y tiene un carácter de los 1000 demonios y todo el tiempo está molesto. Si yo me incomodo al ver a esa persona que muestra ciertas características, quiere decir que yo estoy proyectando sobre ella lo que yo no quiero ver en mí. De todos modos, una recomendación: si nosotros podemos reconocer en otros cierta característica, cierta debilidad, reconocemos en otros las cosas que nosotros poseemos o hemos tenido y lo hemos superado, o las tenemos ocultas. Eso debería servir de reflexión para todos. Todo lo que nos llama la atención en otros sujetos no tiene originalmente nada que ver con esos sujetos, sino con nuestra actitud. Lo único que hacen es reflejar las improntas de nuestro inconsciente, porque o nosotros somos así, o nos gustaría ser así, nunca quisiéramos ser así, o nos recuerda a otros. Todo esto necesitaría ser reflexionado. El propio interés por querer cambiar de hábitos, las actitudes y la motivación, así como salir de la zona confortable, invitan al cerebro a una reorganización constante. Yo estoy seguro que todos los presentes están tratando de ser mejores, de cambiar hábitos, las actitudes, la motivación. Eso ya está impulsando a reorganizar a nuestro cerebro constantemente. Este proceso está presente siempre en las personas, desde el nacimiento a la muerte. Si constantemente somos capaces, aunque sea poco a poco, de darnos cuenta de algo, de tratar de corregirlo, es algo muy valioso para la reorganización del cerebro, de nuestro cambio real. Toda forma parte de un gran plan, lo sabemos, la enseñanza filosófica. Somos nosotros quienes confeccionamos ese plan, empleando los fundamentos profundos de nuestra psique y del alma. Tomamos de ahí y llevamos a cabo ese proyecto. Nuestro modo de pensar y las improntas de nuestro ser profundo nos impulsan a desarrollar ese destino que todos tenemos, aunque previamente está, digamos así, planificado de alguna manera, no solamente que nosotros le damos pues ya los puntos clave definitivos. Podemos concluir que la conciencia es el modo en que el universo elabora nuestros objetivos, ya sean conscientes o inconscientes. Oponer resistencia y rechazar las circunstancias del momento te absorbe toda la fuerza que tenemos. Repito, oponer resistencia y rechazar las circunstancias del momento te absorbe toda la fuerza que tenemos. Ser inteligentes es navegar con la corriente, fluir y compartir la vida con ella, conduciéndola según sus deseos.
Si no somos inteligentes, veremos que la vida nos está mostrando la manera de movernos y de darnos cuenta de que podemos ser felices. Hay un autor muy interesante que dice: no es cierto que hemos venido a sufrir, hemos venido a ser felices. El mismo Dalai Lama, recuerdo que lo mencionaba. Lo único es que nosotros armamos unas y somos infelices. El sufrimiento que tenemos es que no hemos provocado vivir esas experiencias. Finalmente, solo una alta vibración en sí mismo puede conseguir estados de alta vibración como la salud y la felicidad en la vida. ¿Cómo elevo mi vibración? Amándolo todo, o mentalmente envuelvo en un amor todo lo que se cruza por mi camino. Amándolo todo. Pero para empezar a amarlo todo, debo amarme a mí mismo, perdonarme, aceptarme como soy, con mis luces y mi oscuridad, trabajar en ese espacio entre la luz y la oscuridad. Un autor decía: sé menos compasivo, pero menos benévolo, menos malvado. Puedo decirles, no voy a ser increíblemente bueno, pero tampoco voy a ser malvado. Me voy a mantener en la tensión de los opuestos. Si me mantengo en medio de estas fuerzas, y eso exige cierta tensión, terminarán por integrarse. Esa es la clave para poder integrar lo que está separado. Mantenernos en esa, vamos a decir, en ese anochecer entre el día y la noche. Hay un momento, un interludio entre las dos cosas, que ni es luz ni es oscuridad. Si yo me sé mantener ante ellas dos, a esas fuerzas que están en mi vida, podremos quizá amarnos a nosotros, integrarnos y dar ese amor que tanto necesita el mundo, que tanto necesitamos ahora en este país en el que vivimos. Yo hablo ahorita de España. Necesitamos hacer un cambio personal. Es obvio que podemos salir a la calle y hacer nuestras actividades de protesta, pero la mayor acción de ayuda es un cambio personal, es la transformación de sí mismo. Parafraseando a Krishnamurti, y ustedes lo han repetido como yo tantas veces: si usted cambia, cambia el mundo. Hagamos un esfuerzo, hagamos un compromiso con nosotros mismos de tratar de que cada día sea un poco mejor, o por lo menos de darme cuenta de algo que puedo ir corrigiendo lentamente. Y eso requiere que me conozca y me acepte, que acepte lo que hay, que lo reconozca y que diga: a pesar de todo me amo, porque así soy algo especial, y eso especial fue creado por esta naturaleza, esta divinidad, nos ha permitido ser encarnados. Hagamos honor a ser seres humanos, pero al hacer honor es ayudándonos a ser mejores para ser mejores a otros. Muchas gracias. Gracias. No sé si haya preguntas, tenemos un poco de tiempo. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Isaac, puedes poner tu imagen nuevamente. Vale. Isaac comentó que el aumento de la sombra va relacionado con el aumento de los miedos. ¿Podría explicar un poquito más sobre eso? ¿Oíste la pregunta? Sí, algo de los miedos me dijo, ¿no? Sí, la pregunta. La relación de la sombra, de rechazar la sombra, con los miedos que aumentan. Si podría... La sombra tiene la capacidad de mantenernos a raya con los miedos. Su fuerte es el miedo. Si tú te fijas, una pesadilla, ¿por qué se caracteriza? Por el miedo. Una pesadilla es pesadilla porque hay miedo. Si no, no sería pesadilla. ¿Ah? Ella tiene ese poder. De esa manera evita que nos acerquemos. Cuando se trabaja con la sombra, hay varias técnicas. Por cierto, de paso les comento que estamos a punto de sacar un libro sobre la sombra. Va a salir primero en inglés y después en castellano. Yo espero que esté en castellano, pues hacerlo llegar. De todos modos, y una vez aquí lo digo, los que quieran trabajar un poco más este aspecto,
me pueden escribir a mi dirección y les puedo mandar un material para que lo vayan haciendo cada día. Hoy les vamos a tener en el trabajo de grupo vamos a darles una dinámica, un ejercicio que le pasé a Carlos y me dijo que podría funcionar. Espero que así lo sea, cuando se reúnan en grupo. Pero la sombra, la característica de ella es el miedo. ¿Cómo podemos vencer el miedo? Huyendo de él, haciéndole frente. Haciéndole frente. Obvio, uno puede recurrir a acercarnos lentamente. Y ese proceso de acercamiento lento, así se le llama, es una técnica para que se vaya venciendo ese temor que se siente a ciertas circunstancias en la vida, tanto en la vigilia como en los sueños. Ese detalle se puede ir trabajando. Hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, si estás teniendo en sueño una pesadilla y el miedo aparece, aconseja dialogar con la imagen que apareció en el sueño con tu imaginación. En la técnica de la silla vacía, tú pones a esa imagen de esa persona que estuvo en el sueño o de esa entidad, tú dialogas con ella en forma imaginaria frente a ti y después te cambias de lugar, te contestas como ella y así vas agotando, haciéndolo varias veces, el temor va disminuyendo. Esa es una manera. Hay otra forma escrita y otra forma dibujando o pintando. O sea, técnicas hay. Lo que pasa siempre es que empezamos algo y nos falta perseverar para terminar este trabajo. Es un trabajo repetitivo que debe llevarse a cabo cada día. Yo en alguna ocasión les conté, no sé si a ustedes presentes, yo tuve a una paciente que tenía pesadillas y se le aparecía una loba. Ella estaba en su habitación, y dice que se abría la puerta de la habitación y se asomaba una gran loba, una especie de animal gigantesco que la amenazaba. Entonces ella dejó de dormir porque cada sueño se repetía cada noche el mismo sueño. Fue cuando me vino a buscar y cuando yo la recibí me estuvo hablando y yo le pregunté primero sobre su vida, las características del sueño, y sin saber demasiado pero conociendo un poco la técnica le dije: a partir de ahora y dentro de una semana que nos volvamos a ver o dos, vas a ir cada día imaginando que traes a un lado de ti una loba, esa loba del sueño, y vas a ir dialogando con ella. Lamento haberte negado tu lugar, lamento haberte reprimido, te reconozco, perdóname. O sea, un diálogo de aceptación. Bueno, se fue la chica un poquito dudando, probablemente la técnica parecía muy simple, pero volvió como a la semana y media o dos con otro semblante y me dijo: yo hice lo que me dijo. Tantas veces repetía eso que ya a rato aparecía la loba sin que yo me la imaginara demasiado. Y un día estaba yo en mi habitación y estaba jugando, entró la loba y empezó a brincar de un lado a una cama a otra. De repente se me quedó viendo y se metió dentro de mí. Se acabó la loba y se acabó el trabajo, esa parte. ¿Por qué? Esta chica durante su juventud trabajó en un bar y probablemente se prostituyó. Lo que pasó después de eso fue que negó que todo eso fuera real, porque encontró una nueva forma de vida. Entonces, yo puedo negar lo que soy, yo tengo que aceptar eso que yo soy. Y en los sueños aparecen aspectos de la forma de animal, no es muy primitiva, o de seres que me amenazan. Y eso también puede pasar con lugares en vigilia, personas. Cuando son demasiado frecuentes, deberíamos poner atención y darnos cuenta que hay algo que me está queriendo decir la vida. Espero no haberme extendido en la explicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Te quería preguntar
Más fuerte. Isaac, ¿me oyes? Sí, Te sí te oigo. Te quería preguntar, has dicho que las pesadillas las genera la sombra. ¿Tú crees que los niños pequeños que tienen tantas pesadillas puede ser porque ya se le está empezando a generar la sombra, porque se le está formando la personalidad, o la máscara, mejor dicho? La gran parte de las pesadillas son la sombra, sobre todo cuando ya tiene cierta edad. Recuerden que nosotros traemos un bagaje de vidas anteriores. Y es inevitable negar que ese pasado está en nosotros y en los niños está. Probablemente no desarrollado con el potencial que lo vivimos en otras vidas. Ahí habría que hacer una distinción en la sombra actual de la sombra que heredamos, lo que ya hemos llamado en la teosofía los skandhas. Esas tendencias las traemos y ya lo muestra el niño desde pequeño. A veces tendencias muy buenas y a veces tendencias pues no tan buenas, ¿no? Hay niños, como me decía una vez una señora, hay un niño que está, un vecino mío tiene un hijo que parece malévolo y tiene el niño 3, 4 años, pero hacía las cosas de una manera muy negativa, ¿sí? Si podemos decirle a un niño a esa edad, me decía, pareciera que sabe lo que está haciendo y qué va a causar. Eso es una tendencia que se trae y en algunos casos está muy potencializado. Podemos decir que los niños pequeños, se podría explicar que algunas pesadillas puede ser la influencia de pasadas vidas, otras de que los padres ya han empezado a activarlas. Hay familias disfuncionales en donde si el padre es alcohólico o la madre tiene alguna forma de ser muy desequilibrada, hace que el niño empiece a desarrollar aspectos oscuros, porque se activa esa parte. Es inevitable. Si nosotros quisiéramos identificar la sombra en la estructura de los principios teosóficos, está más ligada a lo que llamamos el Kama Rupa, el cuerpo de las emociones, de los instintos. Esa parte es mucho más rica de lo que se imaginamos. Pero el niño y la niña, sí, para decirte, Uzi, Sí. puede tener elementos, por un lado, de ese pasado que ya se están empezando a mostrar, o puede ser la disfuncionalidad de la familia, o del medio en que está moviéndose ese niño o esa niña, para darte una idea general. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Hola, soy Javier. Una vez me dijo un amigo mío que la raíz de todo mal que hay en la humanidad es la ignorancia. ¿Qué me puedes explicar? Bueno, pues sí. Fuéramos ignorantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas de lo que dijo Blavatsky? Perdón, que aquí en la ciudad está muy fuerte. Ya no estoy bañando. ¿Qué pasa? Recuerden lo que dijo Blavatsky en alguna de sus obras, que el mayor mal está en la mente del hombre. ¿No es así? Nosotros con nuestra mente hemos creado los monstruos que tenemos. Nadie nos ha regalado nada, nadie nos ha incluido. Si alguien nos puede afectar es porque nosotros hemos creado las condiciones para que otro nos afecte. Y por supuesto por cuestiones kármicas. La ignorancia se puede describir o explicar en diferentes niveles. Mi ignorancia me lleva a perseguir a aquellos que no son como yo, que no piensan como yo, que no tienen el color de la piel como yo, que no ven la vida como yo la veo, que no tienen la religión que yo tengo. Eso es una ignorancia común y muy frecuente. Pero también hay prejuicios, ignorancia, condicionamientos que hemos sido llevados por la ignorancia de la gente, costumbres por ignorancia. O sea, la ignorancia se puede describir de muchas maneras. ¿Por qué en un pueblo, no sé en qué zona de España, no sé si ya lo hacen, tiran una cabra desde la torre de una iglesia? ¿Qué es eso? No puede ser una costumbre.
Por favor. ¿Qué festejamos con eso? La vida de un animal porque lo han hecho hace años. O sea, la ignorancia está por doquier, y no quiere decir que la persona no sea inteligente y no tenga conocimientos. Hay personas inteligentes e ignorantes. ¿Sí? Porque son capaces personalmente de llevar a cabo cosas que uno dice, bueno, no puedo creer que eso lo pueda hacer. No puedo entender por qué no se da cuenta de lo que está haciendo si es suficientemente inteligente. ¿Por qué? Porque es dominado por sus pasiones, por sus emociones, porque no sabe quién es, porque quiere vengarse, etcétera, etcétera. O sea, los mayores males no lo han hecho la gente sencilla y humilde. Mayores males lo ha hecho gente muy inteligente y muy preparada. El tema de la pasado problema económico, ¿se acuerdan que se originó en la bolsa de los Estados Unidos, Nueva York? ¿Sí? Un famoso dueño de una de esas agencias se enriqueció a tal grado de 55,000 millones de dólares logró con la venta de los bonos chatarra, sin importarle lo que iba a originar en el mundo y en su país, la pobreza a la que se metió a todo el mundo. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Inteligencia o ignorancia? Es ignorancia. La ignorancia de no darnos cuenta que vivimos en un planeta que todos compartimos, que vivimos en una sociedad en la que todos somos hermanos y deberíamos cuidar mucho nuestras acciones y que deberíamos con un apetito feroz por enriquecernos a toda costa. Eso es ignorancia. Ignorancia la tenemos todos en diferentes grados. Cuando llevamos a cabo una acción que lastima a otro ser o a un animal o al entorno, eso es ignorancia también. O sea, no podemos decir que la ignorancia se pueda clasificar de una manera, es muy amplia y la podemos llevar a cabo cualquiera si no estamos atentos y cuidadosos. Espero haberle contestado a nosotros. Sí, José. Isaac, el trabajo con los aspectos inferiores o los aspectos no integrados del ser humano, a lo que se llama la sombra, o se le puede denominar también de otra forma, nos llevaría de un estado de pensar que somos a un estado a reconocer que somos. Porque por una parte creemos que somos, que ya hemos hecho un trabajo, pero realmente en muchos aspectos no es así. Entonces nos llevaría un paso más allá de integrar esos aspectos a pensar que somos, o que creer que somos, a que realmente somos. Sí. El trabajo como decía Dante Alighieri, acuérdate, tanto lo repetimos, ¿no? Para poder llegar al cielo primero debo pasar por mi infierno. Es inevitable. No hay manera de escurrir el trabajo con este aspecto, por más que quieran ustedes. No hay manera. Se va a mantener ahí. Es obvio, en algunas personas no están tan activo, tan fuerte, en otras lo tienen mucho más activado, lo tenemos más activado, todo depende de cada quien. Pero es obvio que a la larga la integración, nosotros no somos la sombra, vamos a decirlo así, es parte de la estructura inferior, José, parte de ese aspecto que tarde o temprano vamos a dejar, porque ella no entra al Devachan, ella se queda en el astral. Es parte de la estructura de lo que hemos llamado el cascarón. ¿Sí? A ver si ahora sí me ubicas. La sombra es ese cascarón en su parte oscura, en todos esos elementos que no pueden entrar al Devachan y que se quedan durante el proceso del plano astral, agotándose ahí hasta quedar las reminiscencias de ello y nos vuelven a alcanzar cuando volvemos a encarnar. En otras palabras, si en vida trabajamos ese aspecto y buscamos su integración, poco tendremos que hacer en el astral cuando nos toque partir, porque el trabajo ya lo habremos hecho aquí, no allá. Creo que si puedo con esto aclararte, con esto te he aclarado. No sé. Sí. Muy bien, Isaac, me gustaría... Esto me lleva
a pensar que en resumidas cuentas es tan importante descubrir lo que somos como aquello que no debemos ser. Sí, sí. Porque ahí está la real inteligencia. Sí, Levanto estoy la de voz acuerdo. porque no sé si me oyes, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. La idea es vernos como somos, tal como somos, o tal como nos gustaría ser. Ahí está la ignorancia, discúlpame. Eso. Si yo no me veo tal como soy y le atribuyo a otros lo que yo no quiero ver en mí, eso es ignorancia, sí. Ahí está el tema, otra parte de la ignorancia. Si yo me veo tal como soy, o por lo menos empiezo a verme, estoy haciendo el mejor trabajo que nadie se puede imaginar. Hay una obra del doctor Ken Wilber que trata sobre este tema, y ahí critica mucho a esos grandes meditadores que han tenido largos periodos de meditación, pero lo único que han hecho en algunos casos es activar la sombra hasta el cielo, o sea, la potencial, porque asumieron que eso ya no existía, que eso no era con ellos, que ellos habían superado todo lo negativo y no se dieron cuenta que lo habían reprimido en gran potencia. Y en un momento dado, descuido, porque es cuando entra la sombra a funcionar, en un descuido, se reactivó de una manera que se sintieron perdidos y poseídos por ello. No tenemos que llegar a estos casos. Recuerden que hay también en la tradición filosófica historias de estudiantes que, asumiendo que todo estaba bien, llegando a los últimos, acuérdense en los primeros chelas que se acercaron a la sociedad cuando se fundó en el siglo XIX, decía la señora Blavatsky que había unos 30 y tantos miembros o discípulos que se acercaron y que por conducto de la señora Blavatsky le pidieron al maestro KH y al maestro M ser aceptados como chelas en probación. ¿Cuántos llegaron? Uno solo. La modal. Todos los demás o perdieron la cabeza o salieron destapados por sus debilidades haciendo mil tonterías, se voltearon contra la sociedad, etcétera, etcétera. El sendero oculto no son simplemente, no es un juego. Por eso ahorita en este seminario que hay ahorita acá se está trabajando la luz en el sendero. A mí me tocó lo de mata la ambición, mata el deseo de vida y mata la comodidad. Obvio, para el hombre común eso pues se suena en chino. ¿Cómo voy a matar eso? Pues eso es lo que yo creo que soy. Sí, pero estamos hablando de un discípulo. Para el discípulo es diferente. Él ha decidido ya en ese sendero, como decía Sir Ram, si no le entres, mejor mide tus fuerzas, calíbralas, aprende bien con lo que cuentas y vete despacio, porque no vas a poder aguantar la presión que va a ejercer, sobre todo psíquica. De ahí que el darnos cuenta, como acabas de decir, tanto de lo bueno como de lo negativo, es muy importante para que yo mida mis fuerzas. Si no las mido, me puedo yo llevar una sorpresa tremenda. Que al final, yo me imaginaba que era ya un buenito, casi a punto de ser iniciado, cuando en realidad ni iniciado ni buenito. Solamente estaba yo engañándome y solapando a un monstruo que estaba bajo la alfombra. Y eso pasa mucho a los estudiantes, porque creamos una ilusión sobre las cosas. Creo que poniendo los pies en el suelo, como dice la enseñanza teosófica, yendo primero como estudiante de teosofía, aprendiendo los pasos, practicando el ser mejores seres humanos, reconociendo y conociéndonos a nosotros mismos dentro de lo que es posible, podemos dar pasos más firmes que aquellos que van corriendo y pensando de porque ya meditan 2 o 3 o 4 horas, casi ya son mahat.
¿Sí? Hay sorpresas increíbles. Por eso les digo que esta parte de nuestro conocimiento no podemos dejarla atrás. Vamos a decirlo, vayamos poco a poco, pero vayamos firme. Si yo veo en mí debilidades, no se las atribuye yo a otros. Yo reconozco que soy ambicioso, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a trabajar mi ambición? Voy a hacer lo mejor que pueda, no esperando a cambio nada de lo que yo haga. Y lo voy a hacer con pequeñas cosas, para ir poco a poco calibrando mi capacidad de mantenerme. O sea, sí tenemos que hacer algo. Porque si yo sé, el gran problema de saber que ustedes y yo sabemos, es que no podemos negar que somos inconscientes o ignorantes ya. Y si lo hacemos, nos estamos engañando. Ahí está la clave. Ahora ya sé. Ya no puedo vivir como vivía hace 10 años, donde todo era de una manera, mentía yo fácilmente, porque todo el mundo miente. Y me quedaba con algunas cosas que no eran mías, pero todo el mundo lo hace. Ahora sé que mentir y tomar cosas que no son mías no va. Si lo hago, es otra responsabilidad peor de la que tenía antes, porque antes no lo sabía. Ya no podemos volver a la vida que teníamos. El que conoce y sabe ha hecho un cambio mental, aunque sea todavía mental. Y con el tiempo se dará cuenta que aquello que antes le brillaba y le gustaba ya no brilla y ya no gusta. Porque si lo hace se sentirá mal. Sabe que no está haciendo lo que tiene que hacer. No sé si sea bueno repartir el ejercicio, Carlos. Sí, me gustaría, mira, tenemos aquí la hojita. Sí, no. Ahí está. Muy bien. Entonces, si pudiera hacer alguna pausa para el ejercicio. Mire, confeccioné un pequeño ejercicio muy simple, pero que pide honestidad de todos. Y que usen sus máscaras muy bien. Cada uno va a recibir una hoja y va a hacer una pregunta a cada uno de los presentes. Y le va a preguntar: ¿cómo me percibes? ¿Sí? Tanto lo positivo como si puedes percibirme algo negativo. ¿Sí? El que pregunta va a recibir una respuesta y la va a notar en las percepciones que va a recibir. Pero el que también da la respuesta va a notar qué dijo de la persona que le preguntó. O sea, va a tener dos informaciones: lo que va a decirle al otro y lo que le van a decir a sí mismo. ¿Queda claro? No, repite por favor para que quede. Yo le voy a decir ahorita, a ver, ya que tengan sus ojos, yo le voy a decir a Carlos: oye, Carlos, ¿cómo me percibes? Un poco borroso. ¿Cómo? Un poco borroso cuando te mueves mucho. Te percibo con muchísimo entusiasmo. Vale. Pégate Eso la es silla. una forma, entusiasmo. Y algo no tan positivo. ¿Algo, perdón? Algo no tan positivo. No tan positivo. Pues, a veces ese entusiasmo te lleva a ser arrollante. Sí, está bien. Arrogante, ¿sí? ¿Me percibe? Arrogante, no. Arrollador. Sí, ¡bum! No arrogante. Vale. Lo que importa es un ejemplo. Entonces, él me dio su percepción de mí. Yo lo anoto. Después, Carlos anota lo que dijo de mí. ¿Sí? Después a Carlos le van a decir cómo lo percibe y él lo va a anotar. Y después Carlos va a preguntar a otra persona y lo va a anotar, y también le va a anotar la persona lo que dijo a Carlos. O sea, cada uno debe tener dos informaciones. Y todos tienen que preguntarle a todos. Lo que quiero es que las preguntas que les den
por favor, traten de hacerla asertivamente. ¿Qué significa asertivamente? Con buena, yo no digo que tengan mala leche, pero con buena... Con buen acierto. Ahora, ¿por qué 2 columnas? Porque ustedes van a ver que hay aspectos que se van a repetir y esos aspectos describen su máscara. ¿Sí? ¿Esto lo comprenden? Bueno, yo creo que es bueno que empiecen ya el tiempo. Muy bien, Isaac. Muchísimas gracias y estamos encantados de que hayas podido hacer esta presentación. Encantado, yo creo que es la primera vez. Yo espero que esto sea una inauguración para el futuro, para poder comunicarnos entre las ramas cuando no siempre se puede visitar físicamente. Yo lo quiero hacer con Madrid para empezar, a ver si se puede, cuando ya esté yo allá en Bilbao, o con Barcelona, o con Cáceres, ya veremos cómo lo hacemos. Claro que sí. Vale, un abrazo a todos, ya nos veremos. Muy bien, Isaac, gracias. Adiós. 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 Una ponencia de Isaac Hawley, que como veis no está aquí, sino que está en Adiar, está en la sede de Adiar. Entonces, a través de videoconferencia nos va a dar una presentación de qué hay detrás de la máscara. Isaac, muchísimas gracias por hacer este experimento. No, gracias a ti, porque tú fue el que creaste la idea. Sí, bueno, pues y tú decidiste aceptarla, aceptar el desafío. Bueno, muchas gracias y queda todo tuyo. Vale. Primero, buenos días a todos, porque ya es de día apenas, ¿verdad? La mañana. Me parece que esta es la primera vez que en unas jornadas se hace una videoconferencia. Y yo espero, por lo que yo he hablado con Carlos, que en el futuro podamos hacer, bueno, yo regreso a España el 15 de abril, pero mi idea, y incluso con Ángeles la hemos hablado, y con Carlos también, es que mucho de nuestra problemática de comunicarnos por las distancias se pueda reducir por medio de este medio. Entonces, hoy vamos a tener la presentación que me pidió Carlos sobre qué hay tras la máscara de la personalidad. He preparado una presentación en PowerPoint que van a ver a continuación. Isaac, perdona que te corte un momentito. Nos gustaría mucho que nos dijeras dónde estás. Mira, ahorita estoy en una de las casas dentro del campus de la sociedad. Hoy se celebra, ya saben que la palabra persona viene del término griego personare, que significa máscara. Pero para empezar quisiera yo introducir el tema que viene en el fragmento tercero de La voz del silencio. Isaac, perdona. Sí. ¿Puedes hacer grande la presentación? Perdona, sí, tienes razón. Es que esto es diferente. Ahí está. El manto de la oscuridad cubre las profundidades de la materia. Entre sus pliegues me abro paso con dificultad. Bajo la penetración de mi mirada, el velo se hace más espeso. Señor, le dice el discípulo a su maestro, se disipa agitando tu mano. Una sombra avanza reptando como una serpiente enroscada que se despereza, crece, se dilata y desaparece en la oscuridad. Es la sombra de ti mismo, ajena al sendero, le dice el maestro al discípulo, en la oscuridad de tus pecados. Esto nos viene a decir que dentro de la literatura teosófica, en una de las obras más importantes que escribió Madame Blavatsky, y en otras obras como la que comenta la señora Joe Mill sobre Luz en el Sendero, se habla de este aspecto. Algunos estudiantes no acaban de ver que dentro de nosotros hay dos grandes energías, la luz y la oscuridad. Y esta introducción es un intento para que ustedes vayan, vamos más o menos,
dándose cuenta que esto no es cuestión solamente de los psicólogos de la corriente junguiana. Es la conferencia del sur de la India de la Sociedad Teosófica. Vienen aproximadamente 150 miembros de diferentes ramas, y hoy en la mañana se inició con la introducción del vicepresidente de la sociedad, Chita Nelakanta, y yo después di una conferencia también. Va a durar desde hoy hasta el domingo. Y bueno, son actividades que se van desarrollando toda la mañana. La sociedad ahorita se está, digámoslo así, por los planes de Tim Boyd, desarrollando y empezándose a modificar muchas cosas. Más actividades y sobre todo también la atención a los edificios que se van a remozar y a reciclar. La mayoría va a ser, le van a meter la mano porque ya tienen muchos años de haber sido dejados. La temperatura acá está a 37 grados y sigue subiendo. Por eso yo voy a salir corriendo dentro de 2 semanas, porque ya para mí es demasiado. Me empiezo a llenar todo el cuerpo de lo que aquí le llaman prickly heat, el salpullido de los niños, ¿sí? Por tanto calor, por tanto sudar. Porque ahorita la humedad está en el 92%. Entonces, imagínense, 37 grados y 92 de temperatura y 92 de humedad, es una especie de sauna, ¿sí? Bueno, de ahí en fuera, la sociedad ya se ha recuperado. Bueno, en realidad a la sociedad teosófica casi no le ocurrió nada con la inundación, porque gracias a que la tierra de la sociedad absorbe inmediatamente el agua, ser una tierra arenosa, no hubo inundaciones dentro de la sociedad, quizá un día y desaparecieron al otro día. Pero la ciudad la pasó muy mal. Ángels hizo el favor de hacer llegar un dinero para ayudar en ello de la rama Arjuna y fue entregado, así como otro dinero para la escuela Olcott. Todos han de saber que la escuela Olcott pues se puede decir, da educación y alimento a unos 400 niños, más o menos, o 500 de la casta más baja. La verdad, están haciendo un trabajo magnífico. Y yo los invito a que los que puedan hacer alguna ayuda en el futuro lo hagan, porque aquí se emplea verdaderamente. No hay ninguna desviación ni nada, porque yo lo he estado viendo cada vez que voy a dar dinero y cuando visitamos la escuela, la cantidad de niños que si no hubiera por eso no tendrían educación ni comida, incluso a veces les dan hasta vestido. Bien, más o menos, si alguien tiene alguna pregunta en particular, gusto, después de la presentación me dará gusto contestarla si la sé. Empezamos, Carlos. Sí, adelante. Vale. Voy a usar una pequeña presentación que hice en PowerPoint. Bueno, la ven todos, ¿verdad? Sí. Bien. La famosa máscara, algo real. Ya desde la antigüedad aparece mencionado este aspecto. Cada uno de nosotros hereda un legado psicológico tan real como la misma dotación biológica. El clima psicológico de nuestro entorno familiar nos expone de continuo a los valores, el temperamento, los hábitos y la conducta de nuestros padres y familiares. Es inevitable, somos afectados por la familia. A pesar de lo que traemos, el impulso y la influencia de ellos es muy grande. De este modo, nuestros padres nos transmiten en forma de pautas disfuncionales de conducta los problemas que ellos no han logrado resolver en su propia vida. En otras palabras, nuestros padres activan este arquetipo llamado sombra, que está siempre tras la máscara. Y ahorita veremos algo de ello. No quiere decir que esta activación sea consciente.
lo que ellos hacen cuando nos dan su amor y cariño es que también proyectan sus propias sombras sobre nosotros. Nosotros lo absorbemos sobre todo en las primeras fases de nuestro desarrollo. Aquí debemos agregar lo que ya el alma del sujeto trae a la encarnación por la ley kármica. Se une a la familia que le es empática con esta carga de vidas pasadas. O sea, tenemos la familia que merecemos. Nadie nos ha castigado con la familia. La tenemos porque nosotros, no nosotros, nuestra alma decidió